Bueno, estamos en el Consejo de Derechos Humanos y tenemos que describir de qué se trata. Es un órgano compuesto por 47 estados que son elegidos por la Asamblea General de la ONU, que van rotando todos los años y que se encargan, es la máxima autoridad en materia de derechos humanos. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cómo se llega a poner en marcha esa maquinaria? Muy bien, él es Juan y es periodista aquí en Ginebra, trabaja hace muchos años siguiendo las cuestiones de derechos humanos. Mi nombre es Fabián Salvioli y estamos haciendo este video para la Universidad Nacional de La Pampa, específicamente para la Cátedra de Derecho Internacional Público. Como dijo Juan, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental que está compuesto por 47 estados y que reemplazó a la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La comisión fue creada apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial y empezó a trabajar durante 60 años, llevó adelante muchos trabajos importantes. Por ejemplo, hizo la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de muchos otros tratados, pero fue muy criticada porque al examinar estados se le acusaba de tener un doble estándar. Los estados más poderosos no eran demasiado llamados a rendir cuentas, a diferencia de los estados más pequeños. Esto llevó a que en el año 2006 la Asamblea General decida el reemplazo de esa comisión por un consejo. Este Consejo de Derechos Humanos sigue siendo formado por estados, son 47 estados que lo integran, pero tiene algo muy diferente al funcionamiento de la comisión, que es la posibilidad de examinar a todos los estados, los grandes y los chiquitos, y ese se llama el examen periódico universal. Efectivamente, es una creación del Consejo, el examen periódico universal. Todos los estados están obligados a comparecer, alrededor de cada 4 años y medio. El Consejo se limita a convocar a los estados para que examinen ellos mismos el estado de turno que tiene que ser examinado. Ahí, según la cantidad de estados que se presenten, se distribuye el tiempo para la intervención de cada estado, en la que puede hacer críticas, comentarios, recomendaciones. Exactamente. Y después eso se pone por escrito y el estado tiene que pronunciarse por sí o por no, si está de acuerdo para cumplir esa recomendación o no. Exacto, y como dice Juan, lo importante del examen periódico universal es que abarca a todos los estados miembros de Naciones Unidas, y eso independientemente de que hayan ratificado o no ratificado los tratados internacionales. Y esto genera, por supuesto, una posibilidad de supervisión de todos, sin importar cuál sea esos estados. Por supuesto que luego los estados más fuertes intentan debilitar el mecanismo del EPU, pero fue un progreso en relación a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bien, y existe también en el Consejo de Derechos Humanos lo que se llaman procedimientos especiales. Es el nombramiento de un experto independiente que se tiene que encargar sobre la problemática de derechos humanos en un país. Cuando los países tienen graves problemas, nombran un estado por país, un relator por país. Y después están los procedimientos especiales, que son temáticos, en la que el relator abarca una problemática a nivel mundial. Cuando esos relatores temáticos están muy desbordados, hay mucho trabajo, constituyen grupos de trabajo, es decir, un relator por cada región del mundo en que se divide la ONU, y entonces hay grupos de trabajo sobre la detención arbitraria o sobre la desaparición forzada, porque la problemática que tienen que tratar es muy voluminosa. Entonces, ¿cómo funcionan eso? ¿Cuál es la tarea de esos procedimientos especiales? Bueno, Fabián Salvioli ha sido mandatado, ha recibido un mandato de la justicia transicional, es decir, los países que abandonan situaciones totalitarias o de violaciones graves de los derechos humanos tienen que darse una transición para llegar a regímenes de gobierno que respeten los derechos humanos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se encara esa relatoría, ya que es tu función y vos acabás de dar tu primer informe anual hoy a la mañana? Así es. En efecto, los procedimientos especiales se comenzaron a desarrollar en la década del 60 y el primero a nivel geográfico fue para la dictadura de Pinochet, salida la democracia en Chile después del golpe brutal de Estado contra Salvador Allende. Se crea el primer relator, fue un grupo de trabajo en ese momento, un grupo de trabajo que después se convirtió en un relator unipersonal para examinar la situación de derechos humanos en Chile. Algunos países como Argentina tuvieron la suerte de no tener relator por la fuerte influencia que tenían en la ONU, incluso a nivel diplomático, bloqueando el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos. Pero eso llevó a otra cosa, y fue que como
la Comisión no podía crear un relator para Argentina por ese bloqueo diplomático, nacieron los procedimientos temáticos. Y así fue que se creó el grupo de trabajo de desaparición forzada en 1980, al cual le faltaba el nombre de Argentina, porque estaba claramente creada por la situación de derechos humanos en la Argentina. Hoy hay 53 procedimientos especiales, una gran cantidad de procedimientos geográficos y temáticos. Y el trabajo es muy vasto, como decía Juan. Esto implica la redacción de informes globales, informes particulares, visitas a los países. Algunos países hacen invitaciones permanentes a las relatorías y grupos de trabajo, otros no, entonces hay que pedir efectivamente la visita. Y los informes se presentan ante la sala que está aquí detrás nuestra, que es la sala del Consejo de Derechos Humanos, donde el Consejo discute, y discute mucho, los informes de las relatorías, y finalmente, si lo consideran satisfactorio, aprueban esos informes que hacen un diagnóstico de la situación y recomendaciones para llevar adelante. La misión del mandato de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición es un mandato que fue creado a propuesta de la República Argentina en el año 2011, que tuvo un relator de Colombia, Pablo de Greiff, que trabajó durante 2 periodos y que actualmente está a mi cargo. Y se trata, como decía Juan, de estudiar las situaciones post-conflicto o las situaciones de transición de dictaduras a democracias, para que esas transiciones se lleven adelante de acuerdo a los pilares de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Como ustedes pueden imaginar, hay una dimensión jurídica, pero también hay una dimensión política bastante importante que tienen este tipo de mandatos, porque hay muchos gobiernos que no quieren avanzar en la lucha contra la impunidad. Muy bien, muchas gracias. Y no sé si quiere agregar algo más usted. El procedimiento de cómo se elige al relator o a la relatora, que puede ser de interés para quienes están estudiando en la cátedra, y es un procedimiento muy amplio. Se puede presentar cualquier persona, digamos, no necesita el apoyo necesariamente de nadie para presentarse por vía web en Naciones Unidas. Lo puede presentar una institución académica, lo puede presentar una asociación profesional, lo puede presentar un Estado. A partir de allí se hacen depuraciones de listas, digamos, de acuerdo a las cualificaciones, a los currículums de las personas que aspiran. Después de 2 de esos procedimientos se llega a lo que se llama la lista corta o la shortlist, a partir de la cual se hacen entrevistas. Esas entrevistas son vías telefónicas con el grupo consultivo del Consejo de Derechos Humanos. De allí se seleccionan 3 personas, se integra una terna, y de la terna quien preside el Consejo de Derechos Humanos elige el nombre de la persona a proponer y la propone al Consejo para que el Consejo refrende, si así lo desea, la elección de la persona en la relatoría. Y ese es el proceso por el cual se eligen a las personas por un plazo de 3 años. Bien, y ese es el proceso que vos tuviste que pasar para llegar a esta situación. Así es. Bien, les agradecemos vuestra presencia y espero que haber sido claros en las preguntas y también en las respuestas, sobre todo. Así es. Muchísimas gracias, Juan, por habernos ayudado a esto. Nos ayudó con la cámara para que tenga buen nivel la grabación del video, y queremos los dos mandarle un gran saludo a la Universidad de La Pampa. En lo que a mí concierne, es una de mis casas más queridas, en la que he trabajado tanto. Un gran abrazo a quien lidera la Cátedra de Derecho Internacional Público, la profesora Bertolé, y a quienes trabajan con ella. Yo me considero parte de eso porque soy profesor honorario de esa universidad y espero verlos dentro de poco en la ciudad de Santa Rosa. Un fuerte abrazo desde Ginebra. Hasta luego.